El código secreto del universo, que es el Kybalión, el misterio de los labios cerrados. Se dice que existe una sabiduría tan antigua como las pirámides y tan profunda como el océano. Durante siglos, este conocimiento no se escribió en libros públicos, sino que se transmitió de oído a boca, de maestro a discípulo. El lema era claro: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Hoy, vamos a abrir esa puerta y a descubrir todos esos secretos hablando del Kybalión. ¿Qué es exactamente el Kybalión? El Kybalión no es solo un libro, es un compendio de enseñanzas que aparecieron a principios del siglo XX, en 1908, firmado por un grupo misterioso llamado Los Tres Iniciados. Pero aunque el libro es moderno, su esencia es milenaria. Se basa en el hermetismo, una tradición filosófica que sigue los pasos de un personaje legendario, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. En el antiguo Egipto lo conocían como Tot, el dios de la sabiduría, y en Grecia como Hermes, el mensajero de los dioses. ¿De dónde viene realmente este conocimiento? Para rastrear el origen del Kybalión, tenemos que viajar miles de años atrás, hasta las arenas del antiguo Egipto. Allí vivió, según la leyenda, un personaje llamado Hermes Trismegisto. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Hermes no era un hombre común. Se le consideraba el escriba de los dioses. Los egipcios lo llamaban Tot, el inventor de la escritura y el guardián de la magia, mientras que los griegos lo identificaron con su dios Hermes, el mensajero alado. Al llamarlo Trismegisto, o el 3 veces grande, se referían a que dominaba las 3 partes de la sabiduría del universo: la alquimia, la astrología y la teurgia, la magia divina. Durante siglos, estas enseñanzas formaron lo que hoy conocemos como hermetismo. Fue una filosofía secreta que sobrevivió a la caída del Imperio Romano, a la Inquisición y a las guerras mundiales. Se dice que grandes mentes de la historia, como Isaac Newton o Leonardo da Vinci, estudiaron estos principios en secreto porque, en su época, decir que el universo se regía por leyes mentales podía llevarte a la hoguera. El hermetismo no buscaba convertir el plomo en oro físico, como muchos creen de la alquimia, sino convertir el plomo de la mente ignorante en el oro de la iluminación espiritual. El mapa de la realidad. ¿Por qué es tan importante? Imagina que el universo es un juego complejo. La mayoría de nosotros jugamos sin conocer las reglas, frustrados porque no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa. El Kybalión es, básicamente, el manual de instrucciones. Nos enseña que el universo no es un caos de suerte y azar, sino que se rige por leyes exactas y constantes. Si entiendes estas leyes, dejas de ser un peón en el tablero y empiezas a ser el jugador. Las 7 llaves o los 7 principios. Estas enseñanzas se resumen en 7 principios universales. Son como 7 llaves que abren las puertas de la percepción. 1. Mentalismo, todo es mente. 2. Correspondencia, como es arriba, es abajo. 3. Vibración, nada está inmóvil, todo vibra. 4. Polaridad, todo tiene su par de opuestos. 5. Ritmo, todo fluye y refluye. 6. Causa y efecto, toda causa tiene su efecto. 7. Generación, todo tiene su principio masculino y femenino. En esta serie, vamos a analizar cada una de estas leyes para que aprendas a usarlas a tu favor en tu vida diaria, tu mentalidad y tus proyectos. Veamos cómo actúan las leyes del Kybalión en tu vida diaria. El ejemplo del efecto dominó. Para entender cómo funcionan estas leyes juntas en el mundo real, miremos algo tan simple como tu estado de ánimo al despertar. Imagina que te despiertas un lunes de mal humor. Si aplicas el mentalismo, entiendes que tu pensamiento, hoy será un día terrible, está creando tu realidad interna. Ese pensamiento baja tu vibración,
te sientes pesado, sin energía. Por la ley de correspondencia, como tu mundo interno está nublado, empiezas a ver problemas en tu mundo externo, el tráfico te parece más molesto, tu jefe parece más irritante. ¿Ves? No es que el mundo haya cambiado, es que las leyes del Kybalión están operando en cadena. Tú puedes empezar a cambiar tu realidad ahora mismo. Empieza el cambio escribiendo en los comentarios cómo será el resto de tu día para que tu mente empiece a entrar en acción. El Kybalión dice que cuando el alumno está preparado, el libro aparece. Si estás viendo esto, quizás es tu momento de entender los hilos invisibles que mueven el mundo. Aplicar el Kybalión no es volverse un místico que vive en una cueva. Es convertirte en un ingeniero de la realidad. Es entender la arquitectura del mundo para dejar de sufrir por ignorancia y empezar a prosperar por conocimiento. A lo largo del video hemos mencionado a los 3 iniciados. Pero, ¿por qué tanto secreto? El Kybalión explica que el conocimiento es como el fuego, puede iluminar tu camino o quemar tu casa. En la antigüedad, estas leyes se mantenían ocultas no por egoísmo, sino por protección. Se decía que darle estos principios a una mente que no ha trabajado en su carácter es como darle un arma cargada a un niño. Por eso, el libro usa un lenguaje que solo aquellos que están listos para oír pueden descifrar. El hecho de que estés aquí, buscando estas respuestas, es según el hermetismo una señal de que tu vibración ya está sintonizada para recibir esta frecuencia. Imagina que el universo es una orquesta gigante. La mayoría de la gente solo escucha el ruido, pero el Kybalión te enseña a leer la partitura. Los 7 principios son las notas. El ritmo es el compás. La vibración es el tono. Cuando aprendes a leer la partitura, dejas de ser un instrumento desafinado y te conviertes en el director de tu propia sinfonía. Ya no eres una víctima del destino, sino un co-creador consciente. El Kybalión es, básicamente, el manual de instrucciones del universo. No es un libro de religión ni de fe, es un tratado de filosofía y psicología que afirma que el universo no es un caos de suerte y azar, sino que se rige por 7 leyes exactas y constantes. Muchos podrían pensar que esto es solo misticismo antiguo, pero la ciencia moderna está empezando a alcanzar estas verdades. El Kybalión dice que todo es mente y que nada está inmóvil, todo vibra. Hace siglos, esto sonaba a magia. Hoy, la física cuántica nos dice que si miras una piedra bajo un microscopio lo suficientemente potente, verás que no hay nada sólido, solo átomos vibrando a velocidades frenéticas. Grandes mentes como Max Planck afirmaron que la materia no existe por sí sola, sino que deriva de una conciencia subyacente. Estamos viviendo en un universo que se parece más a un gran pensamiento que a una gran máquina. ¿Por qué deberías aplicar esto en tu vida? Porque la mayoría de la gente vive en estado de reacción. Si el día está lluvioso, se ponen tristes. Si alguien los insulta, se enojan. Aplicar el Kybalión te permite la alquimia mental. Es el arte de transmutar tus estados mentales. Si entiendes el principio de la polaridad, sabes que el miedo y el valor son la misma cosa en diferentes grados. Puedes deslizar tu estado emocional como quien sube el volumen de un radio. No se trata de vivir en una cueva, sino de ser un ingeniero de la realidad. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a controlar las causas para obtener los efectos que deseas. Pero cuidado. El libro nos advierte de la media sabiduría. Hay quienes dicen, si todo es mente, puedo saltar de un edificio y no pasará nada. El Kybalión responde que, aunque el universo sea una ilusión mental desde el punto de vista del todo, para nosotros es muy real. La maestría consiste en usar las leyes superiores para dominar las inferiores. Es como un aviador, no niega la ley de gravedad, sino que usa las leyes de la aerodinámica para elevarse sobre ella. Ese es el verdadero objetivo de esta serie, enseñarte a volar sobre las circunstancias de tu vida.
En los próximos videos, descifraremos las 7 llaves una a una comenzando con el primer principio del mentalismo. Prepárate, porque nada volverá a verse igual. Si estás listo para que los labios de la sabiduría se abran para ti, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas los siguientes videos y aproveches todo este valioso conocimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que el universo no está hecho de materia, sino de pensamientos? Que cada estrella, cada montaña, incluso el dispositivo que tienes en tus manos ahora mismo, es el resultado de una gran idea. Bienvenido al primer y más fundamental principio del Kybalión, el mentalismo. Este principio es la piedra angular de toda la filosofía hermética. Dice, textualmente, el todo es mente, el universo es mental. Si logras comprender esto, habrás dado el primer paso para hackear la realidad. Porque si el universo es mental, entonces tú, que posees una mente, tienes la llave para influir en él. Vamos a descifrar el código fuente de la existencia. Para entender el mentalismo, primero debemos entender qué es el todo. Los antiguos hermetistas no usaban la palabra Dios en el sentido religioso tradicional, porque eso implicaría a un ser con forma humana o limitaciones. Para ellos, el todo es la realidad sustancial que subyace detrás de todas las manifestaciones externas. Es el espíritu infinito, incognoscible e indefinible. Pero aquí viene lo interesante, el Kybalión nos dice que este todo no creó el universo a partir de la nada o a partir de una sustancia externa, porque no existe nada fuera del todo. Imagina que esta noche te vas a dormir y sueñas que estás caminando por una ciudad. En el sueño, sientes el viento frío, ves a la gente pasar y escuchas el ruido del tráfico. Para ti, en ese momento, el sueño es sólido y real. Pero, ¿de qué está hecho ese mundo? De tu mente. No hay ladrillos reales en tu sueño, no hay viento real. Todo es una creación mental tuya, pero tú estás dentro y fuera del sueño al mismo tiempo. El Kybalión afirma que el universo es un sueño del todo. Vivimos dentro de la mente infinita de esa inteligencia suprema. Por eso, todas las leyes de la física son, en realidad, hábitos mentales del universo. Hay una analogía aún más poderosa, el software. Imagina un videojuego de mundo abierto. El personaje dentro del juego cree que las paredes son sólidas y que el suelo es firme. Sin embargo, nosotros, desde fuera, sabemos que todo eso es código binario. Son unos y ceros procesados por una computadora. El mentalismo nos dice que el universo funciona igual. Lo que llamamos leyes de la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo, son las líneas de código que el todo ha escrito. Si lanzas una moneda, cae al suelo. Decimos que es gravedad. Pero desde la perspectiva del mentalismo, la moneda cae porque está programada para caer en la mente del universo. Si logras cambiar el software de tu propia mente y sintonizarlo con el software universal, empiezas a experimentar lo que algunos llaman milagros, pero que los hermetistas llaman simplemente alquimia mental. Bajemos esto a la tierra. ¿Cómo afecta el mentalismo tu vida diaria hoy mismo? Si el universo es mental, entonces tu realidad personal es una proyección de tus estados internos. Aquí es donde el Kybalión se conecta con la psicología moderna. Imagina que naces con unos lentes de color azul pegados a tus ojos. Dirás, el mundo es azul. Verás el cielo azul, las flores azules, la gente azul. Si alguien te dice que el mundo es rojo, pensarás que está loco. Tus creencias, tus miedos y tus expectativas son esos lentes. Si en tu mente domina la idea de que el mundo es un lugar peligroso y escaso, tu mente filtrará toda la información externa para confirmarte eso. Solo verás noticias de crímenes, solo notarás la falta de dinero, solo atraerás personas que te traicionen. No es que el mundo sea así,
es que tu mente está seleccionando esa versión del código fuente. Comienza demostrando que dominas tu marco mental, dejando un comentario mencionando un pensamiento positivo acerca de cómo cambiará tu vida aplicando el concepto del mentalismo. El efecto placebo. La ciencia médica se enfrenta al mentalismo constantemente con el efecto placebo. Un paciente toma una pastilla de azúcar creyendo que es medicina y su cuerpo se cura. ¿Qué ocurrió? La materia, el cuerpo, obedeció a la mente, la creencia. El pensamiento generó una respuesta química real. Si la mente puede curar un cuerpo, ¿qué crees que puede hacer con tu carrera, tus relaciones o tu futuro? El Kybalion dice, el que comprende la verdad de que el universo es mental, está muy avanzado en el camino de la maestría. ¿Cómo se practica esto? No se trata de pensar en positivo y esperar que te caiga dinero del cielo. Eso es una simplificación barata. La verdadera alquimia mental requiere voluntad y atención. 1. Observación. Empieza a notar tus pensamientos como si fueran nubes pasando. No eres el pensamiento, eres el observador. 2. Dirección. Cuando detectes un pensamiento de baja frecuencia, miedo, odio, envidia, no luches contra él. Simplemente cambia el enfoque. Si el universo es mental, tú puedes elegir en qué parte de la mente universal deseas habitar. 3. Decreto. El lenguaje es la herramienta con la que moldeas la mente. Lo que dices después de las palabras, yo soy, comienza a construir tu realidad porque estás dando una orden al software. El principio de mentalismo es la llave maestra. Si el todo es mente, entonces tú no estás en el universo está en ti. Eres una célula de pensamiento en la mente de la fuente original. Cuando cambias tu mente, el universo no tiene más remedio que reconfigurarse a tu alrededor, porque no hay una separación real entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera. En el próximo video, exploraremos cómo este pensamiento se refleja en la realidad física a través del segundo principio, la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. No te lo pierdas, porque vamos a aprender cómo usar el espejo del universo para transformar tu destino. Suscríbete y activa la campana si estás listo para despertar. Recuerda, la mente es un excelente servidor, pero un amo terrible. Aprende tú a ser el amo. El espejo del cosmos, el principio de correspondencia. En nuestro video anterior, descubrimos que el universo es mental. Pero, si todo es mente, ¿cómo podemos entender las reglas de ese vasto océano de conciencia? ¿Cómo puede un ser humano pequeño y finito comprender la inmensidad de lo infinito? La respuesta se encuentra en una frase que ha resonado a través de los siglos, grabada en la mítica tabla de Esmeralda: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este es el principio de correspondencia. No es solo una frase poética, es una ley científica y espiritual que afirma que existe una armonía, una concordancia y una correspondencia entre los diferentes planos de manifestación, vida y ser. Hoy vamos a aprender a leer el lenguaje del universo a través de sus reflejos. Prepárate, porque después de este video, no volverás a ver una flor, un átomo o a ti mismo de la misma manera. ¿Qué significa realmente como es arriba, es abajo? Para la mayoría, la realidad parece estar fragmentada. Creemos que lo que pasa en las estrellas no tiene nada que ver con lo que pasa en nuestras células o que nuestra vida emocional está separada de nuestra salud física. El principio de correspondencia nos dice que esto es una ilusión. El universo es fractal. En matemáticas, un fractal es un objeto cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Si miras un brócoli romanesco, verás que cada pequeña parte es una copia exacta de la forma completa. El universo funciona igual.
La analogía del mapa y el territorio. Imagina que quieres explorar un continente inmenso que nunca has visto. No puedes verlo todo de un vistazo, pero tienes un mapa detallado en tus manos. El mapa no es el continente, pero corresponde al continente. Si el mapa muestra una montaña, encontrarás una montaña allí. Hermes Trismegisto nos enseñó que el plano material, lo que tocamos, es un mapa del plano mental y del plano espiritual. Si quieres entender cómo funciona la mente de Dios o del todo, no necesitas viajar al fin del universo. Solo necesitas observar profundamente cómo funciona una semilla o cómo se organiza una colmena de abejas. Al estudiar lo pequeño, descifras lo grande. Al estudiar lo conocido, revelas lo oculto. Los tres grandes planos, donde todo se conecta. El Kybalión divide la existencia en tres grandes planos, aunque nos advierte que no son lugares físicos, sino grados de vibración que se entrelazan. 1. El plano físico, el mundo de la materia, los cuerpos, las piedras y las estrellas. 2. El plano mental, donde residen los pensamientos, las emociones y la inteligencia. 3. El plano espiritual, la esencia pura, el origen de la vida. Imagina una escala musical en un piano. Tienes el Do central. Si subes una octava, vuelves a encontrar un Do. No es la misma nota en cuanto a frecuencia, es más aguda, pero es la misma nota en esencia. Tienen una correspondencia perfecta. Si en tu vida, tu plano material, hay caos, deudas y conflictos constantes, el principio de correspondencia te dice que no busques la solución solo afuera. Ese caos es la octava baja de algo que está ocurriendo en tu plano mental. Tu mundo externo es un espejo que no puede mentir. Si quieres que el reflejo en el espejo sonría, no puedes obligar al espejo a cambiar, tienes que sonreír tú primero. El microcosmos y el macrocosmos, tú eres el universo. Los antiguos decían, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta es la aplicación más poderosa de la correspondencia. Tú eres un microcosmos. La analogía de la célula, piensa en una sola célula de tu cuerpo. Ella tiene su propio metabolismo, su propio gobierno, el núcleo, su propia defensa y su propia función. La célula no sabe que forma parte de un ser humano que está viendo un video en YouTube. Para ella, su universo es tu torrente sanguíneo. Sin embargo, las leyes que rigen a esa célula son las mismas leyes que rigen a todo tu cuerpo. De la misma manera, nosotros somos células dentro del cuerpo del todo. Lo que nos sucede a nivel individual guarda correspondencia con los procesos universales. Ejemplo de la vida diaria, el orden de tu habitación parece algo trivial, pero observa esto. Cuando una persona atraviesa una crisis mental o una depresión, su entorno físico suele volverse desordenado y sucio. ¿Por qué? Porque, como es adentro, es afuera. El estado de tu habitación es una correspondencia de tu estado mental. Por eso, muchas terapias sugieren empezar por limpiar tu espacio físico para empezar a limpiar tu mente. Estás usando la ley de correspondencia de abajo hacia arriba para generar un cambio. Tú puedes comenzar el día de hoy cambiando el reflejo en el espejo. Escribe un comentario de cómo vas a cambiar tu interior para que se refleje en tu exterior. Tu mente empezará a ver el mensaje. La correspondencia en la ciencia moderna. Es asombroso cómo la ciencia del siglo XXI está validando este principio hermético. En 2020, un estudio realizado por un astrofísico y un neurocientífico comparó la red de neuronas del cerebro humano con la red cósmica de galaxias del universo. Descubrieron que, aunque las escalas son abismalmente diferentes, micras vs años luz, la estructura, la conectividad y la forma en que se distribuye la materia y la energía son prácticamente idénticas. El universo es un cerebro gigante y nuestro cerebro es un universo minúsculo.
La analogía del holograma: en un holograma real, si cortas la placa fotográfica en 1000 pedazos, cada pequeño trozo no contiene solo una parte de la imagen, sino la imagen completa. El principio de correspondencia nos dice que el universo es holográfico. La totalidad está presente en cada parte. Por eso, un gran maestro puede entender las leyes del karma observando simplemente cómo cae una hoja de un árbol. La información del todo está codificada en cada detalle de la creación. ¿Cómo usar esta regla para transformar tu vida? ¿Cómo puedes empezar a usar el principio de correspondencia hoy mismo? Aquí hay 3 pasos prácticos. 1. Diagnostica tu exterior, mira tus relaciones, tu cuenta bancaria y tu salud. No los veas como problemas, sino como informes. Son mensajes de tu plano mental. Si tus relaciones son conflictivas, pregunta: ¿qué conflicto no he resuelto dentro de mí? 2. Actúa en el plano que controlas. A veces es difícil cambiar un pensamiento de miedo directamente. Pero, como existe correspondencia, puedes actuar en el plano físico. Si quieres orden mental, ordena tu escritorio. Si quieres disciplina, empieza por tu cuerpo. La acción física envía una señal de correspondencia al plano mental. 3. Cura el árbol desde la raíz. El Kybalión nos enseña que las causas suelen estar en los planos superiores. Si cambias tu vibración espiritual y mental, el mundo físico tiene que cambiar por ley de correspondencia. El espejo no tiene otra opción más que reflejar la nueva imagen. Es una ley, no una sugerencia. Conclusión: la unidad de todas las cosas. El principio de correspondencia nos devuelve la responsabilidad y el poder. Nos quita la venda de los ojos y nos muestra que no somos víctimas de un mundo externo caótico, sino participantes activos en un sistema perfectamente integrado. Cuando entiendes que, como es arriba, es abajo, dejas de sentirte solo. Te das cuenta de que el mismo poder que hace girar a las galaxias es el que hace latir tu corazón y el que da forma a tus sueños. Eres una pieza esencial de un rompecabezas infinito donde cada parte contiene el secreto del todo. Si este viaje por el espejo de la realidad te ha resonado, suscríbete y comparte y activa la campana para que no te pierdas la información sobre el tercer principio. Recuerda, para cambiar lo que ves afuera, primero debes transformar lo que eres por dentro. Porque, al final del día, como es arriba, es abajo. En nuestro próximo video, exploraremos el motor que hace que estos reflejos se muevan. Entraremos en el tercer principio, la vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Prepárate para descubrir por qué la energía es el único lenguaje que el universo realmente habla. Nada está quieto. Mira a tu alrededor. La silla en la que estás sentado, el suelo bajo tus pies, las paredes de tu habitación. Todo parece sólido, ¿verdad? Inmóvil, estático, muerto. Pues bien, la sabiduría antigua y la ciencia más avanzada coinciden en que estás viviendo en una ilusión. El tercer principio del Kybalión dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este es el principio de vibración. Es el puente que explica cómo el todo, que es mente pura, se convierte en la materia densa que podemos tocar. Es la diferencia entre un bloque de hielo, el agua que corre y el vapor que desaparece en el aire. Todo es la misma sustancia, pero vibrando a diferentes velocidades. Hoy vamos a descubrir por qué tu vida no es una foto fija, sino una canción, y cómo puedes aprender a cambiar la frecuencia de tu propia existencia. La escala del movimiento infinito. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más vasta, todo está en movimiento. El Kybalión nos explica que la diferencia entre las diversas manifestaciones de la materia, la mente y el espíritu, depende enteramente de la tasa de vibración.
La analogía del ventilador, imagina las aspas de un ventilador de techo. Cuando está apagado, ves las aspas claramente como objetos sólidos. Cuando lo enciendes a baja velocidad, puedes verlas moverse. Pero, ¿qué pasa cuando lo pones a máxima potencia? Las aspas parecen desaparecer. Se vuelven invisibles a tus ojos, pero si intentas tocarlas, sentirás su fuerza. El espíritu es como ese ventilador a una velocidad infinita, es tan rápido que parece estar quieto, en reposo absoluto. En el otro extremo, la materia densa vibra tan lentamente que también parece estar muerta o inmóvil. Entre estos dos polos, existen billones de grados de vibración que componen todo lo que conoces, tus pensamientos, tus emociones, la luz, el calor y el sonido. La ciencia de lo invisible, física y hermetismo. Durante siglos, la ciencia oficial se burló de esta idea. Se creía que la materia era algo sólido y definitivo. Pero entonces llegó la física cuántica. Hoy sabemos que si entramos en el corazón de un átomo, no hay cosas sólidas. Hay vacío y partículas que aparecen y desaparecen, comportándose como ondas de energía. La teoría de cuerdas, la física moderna sugiere que en el nivel más profundo de la realidad, todo está compuesto por minúsculas cuerdas de energía que vibran. Dependiendo de cómo vibre esa cuerda, se manifiesta como un electrón, un fotón o un quark. Es exactamente lo que decía el Kybalión hace más de 100 años, el universo es una orquesta sinfónica. La luz que ves es una vibración. El calor que sientes es una vibración. El magnetismo es una vibración. Incluso la materia que tocas es simplemente energía vibrando a una frecuencia tan baja que tus sentidos pueden detectarla como algo sólido. No somos seres sólidos viviendo en un mundo sólido, somos energía vibrante viviendo en un océano de vibraciones. Vibración mental, tus pensamientos tienen frecuencia. Aquí es donde el principio de vibración se vuelve personal y transformador. El Kybalión afirma que tus pensamientos y emociones son también vibraciones. ¿Alguna vez has entrado en una habitación después de una pelea y has sentido que el ambiente se podía cortar con un cuchillo? ¿O, por el contrario, has estado cerca de alguien que irradia paz y te has sentido relajado de inmediato? No es tu imaginación, es el principio de vibración en acción. El ejemplo de los diapasones, si tienes dos diapasones afinados en la misma nota y golpeas uno, el otro empezará a vibrar automáticamente aunque no lo toques. Esto se llama resonancia. Tú eres como un diapasón constante. Si vibras en la frecuencia del miedo, la escasez o el resentimiento, por la ley de resonancia, te sintonizarás con situaciones y personas que vibran en esa misma nota. Atraerás más razones para tener miedo o estar resentido. Pero, si logras elevar tu vibración hacia la gratitud, el amor o la abundancia, empezarás a resonar con las octavas superiores de la realidad. La maestría sobre la vibración, alquimia práctica. El Kybalión nos dice, para cambiar tu estado de ánimo o tu estado mental, cambia tu vibración. Pero, ¿cómo se hace esto en el mundo real? La mayoría de las personas son víctimas de las vibraciones externas. Son como barcos a la deriva en un mar agitado. Si el mundo vibra en caos, ellos se vuelven caóticos. El maestro hermético, en cambio, aprende a ser el emisor, no solo el receptor. La analogía del agua y el calor, si tienes un vaso de agua fría, baja vibración, y quieres convertirla en vapor, alta vibración, ¿qué haces? Le aplicas calor. El calor aumenta el movimiento de las moléculas hasta que el agua cambia de estado. En tu mente, el calor es tu voluntad. Cuando te sientas atrapado en una vibración baja, tristeza, apatía, puedes cambiarla deliberadamente. 1. A través del cuerpo, como el cuerpo y la mente están conectados, cambiar tu postura, respirar profundamente o moverte aumenta tu tasa vibratoria física, lo que arrastra a la mente.
2. A través de la atención, enfócate intensamente en el polo opuesto de lo que sientes. La mente no puede vibrar en dos frecuencias opuestas al mismo tiempo. Si te concentras en la gratitud con suficiente fuerza, la vibración de la queja simplemente desaparece porque ha subido el tono. La vibración y el poder de la palabra. No podemos hablar de vibración sin hablar del sonido y la palabra. En casi todas las tradiciones antiguas se dice que el mundo fue creado por el verbo o por un sonido primordial como el Om. Cada palabra que pronuncias es una frecuencia que lanzas al universo. Cuando dices, yo soy incapaz, o todo me sale mal, estás emitiendo una onda expansiva que organiza la materia de tu vida de una forma específica. Tú puedes empezar a vibrar en una frecuencia más alta desde ahora. Comienza escribiendo un comentario mencionando cómo vas a cambiar tus pensamientos por pensamientos dignos de una frecuencia más alta. Ejemplo práctico, el poder del entorno. Si quieres mantener una vibración alta, debes ser el guardián de tu frecuencia. Lo que escuchas, lo que ves en redes sociales, la música que consumes y las personas con las que hablas, todos son vibraciones que entran en tu sistema. Si pasas el día escuchando noticias trágicas o música de despecho y dolor, estás afinando tu instrumento en una escala menor. El principio de vibración te da el poder de elegir tu banda sonora. No es ser ingenuo, es ser consciente de que eres una estación de radio que emite y recibe constantemente. Si no te gusta lo que estás recibiendo, cambia la frecuencia en la que estás transmitiendo. Conclusión, conviértete en el director de la orquesta. El principio de vibración es la clave del poder. Nos enseña que nada es permanente, que todo puede ser transformado. No estás atrapado en tu personalidad, ni en tu destino, ni en tu situación actual. Todo eso es simplemente un estado vibratorio momentáneo. Al entender esta ley, dejas de luchar contra la materia y empiezas a trabajar con la energía. Recuerda, para dominar tu mundo, primero debes dominar tu propia frecuencia. En nuestro próximo video, exploraremos cómo esta vibración se mueve entre dos extremos. Entraremos en el cuarto principio, la polaridad. Descubriremos por qué el amor y el odio, el calor y el frío, son en realidad la misma cosa. Prepárate para entender las paradojas de la vida. Si has sentido la vibración de este mensaje, dale un me gusta, suscríbete y activa la campana. Elevemos juntos la frecuencia de este canal. Porque, recuerda, todo se mueve, todo vibra. El secreto de los opuestos, el principio de polaridad, la paradoja de los extremos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde termina la oscuridad y comienza la luz? ¿O en qué punto exacto el frío se convierte en calor? Si buscas una línea divisoria real en el universo, te llevarás una sorpresa, esa línea no existe. Bienvenidos al cuarto principio del Kybalión. El principio de polaridad. Este es, quizás, uno de los conceptos más liberadores y mágicos de la filosofía hermética. El libro nos dice, todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los desemejantes son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. En este video, vamos a destruir la idea de que el mundo es una lucha entre fuerzas enemigas. Vamos a descubrir que lo que llamas malo es solo una forma incompleta de lo bueno y que tienes el poder de deslizarte por la escala de la realidad para transformar tu destino. Prepárate, porque hoy aprenderás a reconciliar los opuestos. La naturaleza de la escala, que es la polaridad. Para entender la polaridad, debemos dejar de pensar en cosas y empezar a pensar en grados. La analogía del termómetro, miremos un termómetro.
Tenemos el calor en un extremo y el frío en el otro. Si te pregunto, ¿dónde empieza el calor?, no podrías responderme. ¿Es a los 10 grados? ¿A los 20? ¿A los 0? No hay un punto donde el frío muera y el calor nazca. Lo que llamamos frío es simplemente la ausencia de calor. Ambos son la misma cosa, temperatura. Solo varían en su grado de vibración. Esta ley se aplica a todo en el universo. La luz y la oscuridad son la misma cosa, luminosidad. El este y el oeste son la misma cosa, dirección. El grande y el pequeño son la misma cosa, dimensión. La paradoja de los extremos, el Kybalión dice que los extremos se tocan. Si viajas lo suficientemente lejos hacia el este, terminarás llegando al oeste. Si el frío se vuelve lo suficientemente intenso, quema tanto como el fuego. Esta es la clave para entender que los opuestos no son enemigos, sino los dos postes de la misma tienda de campaña. Polaridad mental, amor y odio. Si la polaridad funciona en el mundo físico, su aplicación más poderosa está en el mundo de las emociones y la mente. Aquí es donde la mayoría de nosotros sufrimos porque creemos que el amor y el odio son dos cosas totalmente distintas. El hermetismo nos enseña que el amor y el odio son simplemente los dos polos de una misma emoción, el sentimiento. La analogía del radio, imagina que tus sentimientos son una frecuencia de radio. En un extremo tienes el odio más puro y en el otro el amor más elevado. Entre ellos hay miles de estaciones intermedias, la indiferencia, el desagrado, la simpatía, el afecto. No puedes convertir el amor en triángulos o en colores porque son naturalezas distintas. Pero sí puedes convertir el odio en amor porque son la misma cosa en diferentes grados. Esto es lo que los hermetistas llaman transmutación mental. ¿Has notado con qué facilidad una pareja que se ama apasionadamente puede pasar a odiarse tras una traición? Es porque están en la misma escala. Es mucho más fácil pasar del odio al amor que de la indiferencia al amor, porque en la indiferencia apenas hay energía, mientras que en los extremos la vibración es intensa. El poder de la voluntad, deslizando la escala. Si el universo es mental y todo tiene dos polos, entonces tú no estás condenado a quedarte en el polo negativo de ninguna situación. La maestría hermética consiste en aprender a deslizar tu polaridad. El ejemplo del miedo y el miedo y el valor son la misma cosa. El valor es simplemente el polo positivo del miedo. Cuando te sientas paralizado por el temor, la solución no es luchar contra el miedo, porque al luchar contra él le das más energía y lo mantienes en tu mente. La técnica hermética consiste en concentrar tu atención en el polo del valor. No ignoras el miedo, sino que empiezas a cultivar la vibración del valor. Al enfocarte intensamente en el polo positivo, tu polaridad empieza a deslizarse gradualmente. Es como encender una luz en una habitación oscura, no sacas la oscuridad, simplemente introduces luz y la oscuridad, por ley de correspondencia y polaridad, desaparece. Las medias verdades y el juicio. Una de las frases más polémicas del Kybalión es, todas las verdades son medias verdades. Esto significa que en este mundo de polaridad, cada verdad es relativa a su polo opuesto. La analogía de la moneda, toda verdad tiene dos caras. Si miras una moneda, ves cara. Pero eso no significa que cruz no exista. Si alguien dice, el mundo es un lugar cruel, tiene una media verdad. Si alguien dice, el mundo es un lugar maravilloso, también tiene una media verdad. Entender esto te da una ventaja increíble, la tolerancia. Dejas de pelear por tener la razón absoluta porque comprendes que el punto de vista del otro es simplemente una perspectiva desde un grado diferente de la misma escala. Esto no significa que no haya ética, sino que comprendes que el mal es simplemente bien, mal colocado o en un grado de vibración muy bajo.
como el ruido es solo música desorganizada. Aplicación práctica, cambiando tu realidad. ¿Cómo usamos esto para cambiar nuestra vida hoy? La mayoría de nosotros somos esclavos de nuestra polaridad. Si nos pasa algo malo, nos hundimos en el polo negativo y nos quedamos allí semanas. 1. Identifica la escala. Cuando estés en una situación negativa, pregúntate, ¿en qué escala estoy? Si es pobreza, estás en la escala de la abundancia, pero en el polo bajo. Si es enfermedad, estás en la escala de la salud. 2. No te resistas al polo bajo, acepta que es parte de la misma cosa. El frío no es tu enemigo, es solo falta de calor. 3. Cambia el enfoque. El Kybalión enseña que el cambio de polaridad se logra mediante un cambio de atención. La mente solo puede ocuparse plenamente de un grado de la escala a la vez. Si te sumerges en el estudio, la visualización y la acción del polo positivo, el polo negativo se desvanece por falta de alimento. Ejemplo de la relación difícil: si tienes una relación llena de discordia, estás en la escala de la armonía. En lugar de enfocarte en lo que está mal, o sea el polo negativo, empieza a buscar y alimentar el grado más pequeño de armonía que quede. Al poner tu voluntad allí, obligas a la situación a polarizarse hacia arriba. Tú puedes comenzar desde ahora cambiando tu polaridad hacia un estado mental más positivo. Escribe un comentario con la frase: mi día mejorará, lograré mis objetivos el día de hoy. Observa cómo tu mente empieza a captar el mensaje. Conclusión: el equilibrio del maestro. El principio de polaridad es la llave para la libertad emocional. Nos enseña que el fracaso es solo el éxito en preparación y que la tristeza es el espacio donde se está gestando la alegría. El maestro hermético no es alguien que vive solo en el polo positivo ignorando el resto del mundo. Es alguien que entiende que ambos polos son necesarios, pero que tiene la voluntad para decidir en qué punto de la escala quiere vivir. Aprende a usar la polaridad como un músico usa las notas bajas para dar profundidad a las altas. En nuestro próximo video, descubriremos cómo la vida se mueve de un polo a otro como un columpio gigante. Entraremos en el quinto principio, el ritmo. Aprenderás por qué todo lo que sube tiene que bajar y, lo más importante, cómo evitar que la caída te arrastre. Si has encontrado valor en esta media verdad que hemos compartido hoy, suscríbete, dale a me gusta y comenta: estoy aprendiendo a polarizar mi mente. Recuerda, los opuestos son idénticos en naturaleza. Tú decides hacia qué extremo vas a caminar hoy. El columpio del destino, entendiendo el principio del ritmo. El latido del universo. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando todo parece ir de maravilla, algo sucede y las cosas empiezan a decaer? ¿O que después de una racha de mala suerte, de pronto, como por arte de magia, todo empieza a florecer de nuevo? No es coincidencia, no es una maldición y tampoco es solo suerte. Estás presenciando la ley más implacable del cosmos. Bienvenidos al quinto principio del Kybalión, el principio del ritmo. El texto sagrado nos dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación. En los videos anteriores aprendimos que todo vibra y que todo tiene dos polos. Pero la vibración no es estática, se mueve de un polo a otro siguiendo un compás perfecto. Hoy vamos a descubrir por qué la vida es un baile de ciclos y, lo más importante, cómo aprender a no ser golpeados por el péndulo cuando éste decide regresar. Prepárate para dominar el tiempo y el cambio. La ley de la oscilación, el péndulo universal. El ritmo es la ley que gobierna el movimiento de la polaridad.
Si la polaridad nos dice que hay dos extremos, el ritmo nos dice que la energía fluye constantemente entre ellos. Nada permanece en un estado de flujo constante hacia arriba, ni nada se hunde para siempre sin esperanza de retorno. La analogía de las mareas: mira el océano. El mar no se queda estático en la orilla. Hay un momento de pleamar, donde el agua reclama la arena, y un momento de bajamar, donde se retira hacia las profundidades. Este flujo y reflujo no es un error de la naturaleza, es lo que mantiene la vida en los océanos. El universo respira. Inhala y exhala. La medida de la compensación: esta es la parte más profunda del principio. La oscilación hacia la derecha es siempre igual a la oscilación hacia la izquierda. Si un péndulo se eleva 45 grados hacia el polo de la alegría extrema, por ley natural, eventualmente tendrá que oscilar con la misma fuerza hacia el polo de la tristeza. Esto explica por qué las personas que experimentan éxtasis emocionales muy intensos suelen caer en depresiones o vacíos igualmente profundos. El universo siempre busca el equilibrio, siempre busca compensar. El ritmo en la historia y la ciencia. Esta ley no solo afecta tus emociones, rige imperios enteros y planetas. El ritmo en la historia: si observas la historia de la humanidad, verás el principio del ritmo en acción. Grandes civilizaciones como la romana, la egipcia o la maya alcanzaron la cúspide de la gloria, el movimiento hacia la derecha, solo para que el péndulo regresara y la sumergiera en la decadencia y el olvido. Las eras de gran libertad suelen ser seguidas por eras de restricción. Las eras de fe religiosa extrema suelen ser seguidas por eras de escepticismo materialista. El péndulo de la historia nunca se detiene. El ritmo en la economía: los economistas llaman a esto ciclos económicos. Hay épocas de expansión, burbujas y crecimiento desenfrenado. Pero la ley del ritmo dicta que debe haber una contracción, una recesión. Los que ignoran el Kybalión entran en pánico durante las crisis, sin entender que la caída es simplemente la preparación necesaria para el siguiente ascenso. La analogía del sueño: incluso tu cuerpo obedece este ritmo. No puedes estar despierto para siempre. Necesitas el polo opuesto, el sueño. La actividad requiere descanso. El latido de tu corazón es ritmo puro, contracción y expansión. Si tu corazón dejara de oscilar y se quedara en un solo polo, morirías. La vida es movimiento rítmico. Puedes comenzar desde ahora y pasar de ser el espectador a ser el alquimista. ¿Cómo vas a usar el principio del ritmo para cambiar tu juego? Déjame tu plan en los comentarios y empecemos la transformación juntos. Tu mente empezará a captar el mensaje. La ley de neutralización: el secreto de los maestros. Aquí llegamos al punto que separa al estudiante del maestro. Si el péndulo siempre regresa, ¿estamos condenados a sufrir rachas de dolor cada vez que seamos felices? El Kybalión dice que no. Los maestros herméticos descubrieron la ley de neutralización. Aunque no puedes detener el péndulo, porque es una ley universal, puedes aprender a escapar de sus efectos en tu plano mental. La analogía del ascensor: imagina que el péndulo de las emociones oscila en la planta baja de un edificio. Si tú te quedas parado ahí, el péndulo te golpeará cada vez que pase. Pero, ¿qué pasa si tomas el ascensor y subes al primer piso? El péndulo seguirá oscilando abajo, pero ya no te tocará. Los maestros usan su voluntad para elevarse a un plano mental superior. Cuando sienten que el péndulo está a punto de retroceder hacia la tristeza o el fracaso, se niegan a ser arrastrados. Se polarizan en su centro y permiten que el movimiento negativo pase por debajo de ellos, sin afectarlos. No niegan el ritmo, simplemente no participan en su oscilación negativa. El ritmo en las relaciones y el éxito. Entender el ritmo transformará la manera en que te relacionas con los demás y con tus metas. En el amor, todas las relaciones tienen ritmos. Hay momentos de pasión intensa y momentos de distancia o frialdad.
Las personas que no entienden el principio del ritmo se asustan cuando llega el reflujo, creen que el amor se acabó y abandonan la relación. Pero el maestro sabe que el reflujo es solo una fase de preparación para una nueva ola de afecto. Si aprendes a navegar el ritmo, dejas de reaccionar de forma exagerada a los cambios de humor de tu pareja o de ti mismo. En el éxito personal, el camino al éxito no es una línea recta hacia arriba. Es una serie de escalones. Hay momentos de gran avance y momentos donde parece que retrocedes o que nada sucede. La analogía del arquero: para que una flecha salga disparada hacia adelante con fuerza, primero debe ser tirada hacia atrás. Ese movimiento hacia atrás, que parece negativo o un retroceso, es precisamente lo que acumula la energía para el vuelo. Si estás pasando por un momento de retroceso en tu vida, no te desesperes. Quizás el universo solo está tensando el arco para lanzarte más lejos de lo que jamás imaginaste. ¿Cómo aplicar el principio del ritmo hoy mismo? ¿Cómo podemos usar esta sabiduría milenaria para mejorar nuestra vida diaria? Aquí tienes 3 pasos fundamentales. 1. La observación de los ciclos lleva un registro de tus estados de ánimo y tus rachas. Te darás cuenta de que tienes ritmos propios. Al conocer tu ritmo, dejas de ser una víctima de la sorpresa. Si sabes que después de un gran éxito suele venir un periodo de calma, te prepararás mentalmente. 2. No te apegues a la cima. Cuando estés en el polo positivo, disfrútalo, pero sé consciente de que el péndulo regresará. No te aferres con desesperación. El apego al polo positivo es lo que hace que el movimiento hacia el negativo sea doloroso. 3. Usa la ley de compensación a tu favor. Si estás en un momento de profundo dolor, consuélate con la certeza absoluta de que el péndulo tiene que regresar hacia la alegría. Es una ley física y mental. Tu situación actual es temporal por definición. Cuanto más profunda sea la caída, más alto será el rebote si mantienes tu mente firme. Conclusión: el ritmo de la libertad. El principio del ritmo nos enseña que nada es permanente, excepto el cambio. Pero lejos de ser una noticia trágica, es la clave de nuestra libertad. Ya no tenemos que tener miedo a las épocas bajas, porque sabemos que son la semilla de las épocas altas. El verdadero sabio no es el que intenta detener el columpio del universo, sino el que aprende a balancearse con él, disfrutando del viento en la cara cuando sube y respirando hondo cuando baja. En nuestro próximo video, exploraremos la ley que conecta cada movimiento del péndulo con una razón específica. Entraremos en el 6º principio, causa y efecto. Descubriremos que la suerte no existe y que tú tienes el poder de sembrar las causas de tu futuro. Si este video te ha ayudado a entender los ciclos de tu vida, suscríbete, dale a me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿En qué parte del ritmo te encuentras hoy, en el flujo o en el reflujo? Recuerda, todo fluye y refluye. Aprende a bailar con el ritmo del universo. Nos vemos en el próximo principio. ¿Crees en la suerte? ¿Crees en las coincidencias o en que el destino es simplemente un conjunto de dados lanzados al azar por un universo indiferente? Si es así, prepárate para que tu visión del mundo cambie para siempre. Bienvenidos al 6º principio del Kybalión, el principio de causa y efecto. El libro nos dice: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. En este video, vamos a descubrir que no eres una víctima de las circunstancias, sino el resultado de una cadena de eventos que puedes aprender a dirigir. Vamos a explorar por qué algunas personas parecen tener mala suerte constante y cómo los maestros herméticos se elevan por encima de los efectos para convertirse en causas. Si alguna vez te has sentido como un barco a la deriva, hoy aprenderás a tomar el timón.
La ley que no admite excepciones. En el mundo físico, aceptamos esta ley sin dudarlo. Si sueltas una piedra, cae, gravedad. Si calientas agua, hierve. Pero cuando se trata de nuestra vida personal, de nuestros éxitos y fracasos, preferimos culpar a la suerte. El Kybalión es tajante: la suerte no existe. Lo que llamamos suerte es simplemente la manifestación de causas que no somos capaces de percibir o comprender. Es como ver el final de una película sin haber visto el inicio. El final te parecerá absurdo, pero si conocieras toda la trama, entenderías que es la única conclusión posible. La analogía del gran ajedrez: imagina que el universo es una partida de ajedrez infinita. Cada movimiento que haces, un pensamiento, una palabra, una acción, cambia la configuración de todo el tablero. La mayoría de las personas mueven sus piezas por impulso, por miedo o por hábito, y luego se quejan cuando el destino les da un jaque mate. El principio de causa y efecto te enseña que cada posición en la que te encuentras hoy es el resultado lógico de tus movimientos anteriores. Los planos de causalidad. ¿Por qué pasa lo que pasa? El Kybalión dice que hay muchos planos de causalidad. Esto explica por qué a veces parece que nos pasan cosas que no provocamos. 1. Causas heredadas y sociales. Muchos de tus pensamientos no son tuyos. Son efectos de causas sembradas por tus padres, tu cultura o el inconsciente colectivo. Eres el efecto de la mentalidad de quienes te rodearon. 2. Causas mentales. Como vimos en el principio de mentalismo, un pensamiento es una causa. Si siembras pensamientos de carencia, el efecto inevitable en el plano material será la escasez. 3. Causas espirituales, leyes más profundas que escapan a nuestra lógica inmediata pero que mantienen el equilibrio del cosmos. La analogía del jardín. Si entras en un jardín y ves maleza, no dices: «qué mala suerte tiene este jardín». Sabes que alguien sembró malas semillas, o que nadie sembró nada y la naturaleza siguió su curso. Tu vida es ese jardín. Si no siembras conscientemente las causas de lo que deseas, estudio, disciplina, visualización, acción, el jardín se llenará de los efectos de las semillas que el viento, la sociedad, traiga hacia ti. Las masas versus el maestro. El Kybalión hace una distinción fascinante: la mayoría de la gente es esclava de los efectos. Son movidos por los deseos de otros, por el clima, por las noticias, por sus propias emociones impulsivas. Son como piezas de ajedrez que son movidas por la mano de la herencia y el entorno. Sin embargo, los maestros herméticos se elevan al plano superior. No es que escapen a la ley, nadie escapa a la ley, sino que dominan sus propias polaridades y estados mentales para convertirse en causadores. En lugar de reaccionar al mundo, ser un efecto, ellos actúan sobre el mundo, ser una causa. El esclavo dice: «estoy triste porque llueve», el clima es la causa, su emoción es el efecto. El maestro dice: «voy a usar este día de lluvia para meditar y crear», su voluntad es la causa, el resultado productivo es el efecto. Al elevarte por encima del plano de los efectos, dejas de ser un títere de las circunstancias. Empiezas a preguntarte antes de cada acción: ¿qué efecto va a producir este pensamiento o esta palabra en mi futuro? El boomerang mental, acción y reacción. Esta ley es circular. Todo lo que envías al universo, vuelve a ti. No es un castigo divino, es mecánica pura. La analogía del eco: si gritas «odio» frente a una montaña, la montaña no te odia, simplemente te devuelve tu propio sonido. Si gritas «amor», recibes amor. Mucha gente pasa su vida gritando quejas y críticas y se sorprenden cuando el universo les devuelve una realidad llena de gente criticona y situaciones quejumbrosas. Ejemplo práctico: el dinero y el valor. Si quieres el efecto,
riqueza, debes proveer la causa, valor. Mucha gente quiere el dinero, efecto, sin dar nada a cambio, causa. Pero la ley es inquebrantable: para recibir valor, debes emitir valor. Si el efecto que recibes de la vida no te gusta, no intentes cambiar el efecto, cambia la causa que lo originó. Es tan simple y tan complejo como eso. Tú puedes comenzar desde ahora a sembrar las causas para generar la reacción positiva en tu vida. Escribe un comentario mencionando cómo usarás el principio de causa y efecto para transformar tu realidad y llevarte hacia un mejor lugar. Al escribirlo, ya estás sembrando una nueva causa en tu plano mental. ¿Cómo romper las cadenas de causalidad negativa? ¿Cómo podemos usar esto hoy mismo? Si sientes que estás atrapado en un ciclo de mala suerte, lo que tienes es una inercia de causalidad. 1. Asume la responsabilidad total. Mientras culpes a otros, les das el poder de ser tu causa. Al decir, yo soy el responsable, recuperas el control del boomerang. 2. Identifica el patrón. Observa qué causas estás repitiendo. ¿Dices las mismas palabras? ¿Tienes los mismos miedos? ¿Te juntas con las mismas personas? Esas son tus causas semillas. 3. Siembra causas opuestas. Si quieres cambiar tu salud, empieza por la causa mínima: un vaso de agua, una caminata. Si quieres amor, empieza por ser la causa del amor para otros. La analogía de la trayectoria del cohete: si un cohete se desvía 1 solo grado al despegar, terminará a miles de kilómetros de su destino. Cambiar una pequeña causa hoy, un hábito de 5 minutos, un pensamiento de gratitud al despertar, puede parecer insignificante ahora, pero por el principio de causa y efecto, alterará radicalmente el lugar donde estarás dentro de un año. Conclusión: el poder del creador consciente. El principio de causa y efecto no es una condena, es una promesa de libertad. Nos dice que el azar no existe y que el caos es solo orden no comprendido. En nuestro video final, exploraremos el principio que da vida a todo, el motor de la creación, el principio de género. Descubriremos cómo equilibrar nuestras energías masculinas y femeninas para finalmente manifestar lo que deseamos. Suscríbete y activa la campana para no perderte el gran cierre de esta serie. Recuerda, tú no eres el efecto del mundo, tú eres la causa de tu universo. Nos vemos en la cima. Hemos recorrido un camino increíble. Hemos aprendido que el universo es mental, que todo vibra, que los extremos son lo mismo y que nada ocurre por casualidad. Pero falta una pieza. El motor. El impulso que hace que la vida continúe creándose a sí misma una y otra vez. Bienvenidos al séptimo y último principio del Kybalión, el principio de género. El libro nos dice, el género existe en todo, todo tiene su principio masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. Antes de comenzar, es vital aclarar algo: este principio no tiene nada que ver con el sexo biológico ni con orientaciones sociales. Hablamos de energía. Hablamos de las dos fuerzas fundamentales que, al unirse, permiten que algo nuevo nazca. Hoy vamos a entender por qué tu mente tiene dos caras y cómo equilibrarlas para convertirte en un creador completo. Este es el gran final de nuestra serie sobre el Kybalión. Más allá de lo biológico, ¿qué es el género hermético? La palabra género viene de la raíz latina generare, que significa crear, engendrar o producir. En todos los planos de la existencia, desde el átomo hasta las galaxias, nada puede crearse sin la presencia de estas dos fuerzas. La analogía de la electricidad: piénsalo así, la electricidad es una sola energía,
pero para que una lámpara encienda o un motor funcione, necesitas un polo positivo y un polo negativo. Ninguno es mejor que el otro. El polo negativo no es malo y el positivo no es bueno, simplemente tienen funciones distintas. El polo masculino es la fuerza de impulso, la voluntad que proyecta. El polo femenino es la fuerza de atracción, la matriz que recibe y nutre. Sin el polo masculino, no hay acción. Sin el polo femenino, no hay forma donde esa acción pueda aterrizar y florecer. En la ciencia, vemos esto en la química, el electrón busca al protón para formar una unión estable. En la astronomía, vemos soles que emiten, masculino, y planetas que reciben esa luz para generar vida, femenino. El universo es un baile constante de dar y recibir. El género mental, el mí y el yo. El Kybalión hace una revelación psicológica asombrosa que se anticipó por décadas al psicoanálisis moderno. Nos enseña que nuestra propia mente tiene dos géneros. El mí es el aspecto femenino de la mente. Es el depósito de tus pensamientos, tus emociones, tus memorias y tu imaginación. Es la tierra fértil donde las ideas crecen. Pero el mí, por sí solo es pasivo, puede generar cualquier cosa, desde un bosque hermoso hasta un pantano lleno de miedos, dependiendo de lo que se siembre en él. El yo es el aspecto masculino. Es la voluntad, la chispa del ser que dice, esto es lo que voy a hacer. El trabajo del yo es dirigir al mí. El problema de la humanidad, la mayoría de las personas viven con un yo dormido. Permiten que semillas externas, noticias, opiniones de otros, miedos colectivos, caigan en su mí. Como el mí es naturalmente receptivo y creativo, empieza a dar frutos de angustia o mediocridad. El maestro hermético despierta su yo masculino para proteger su mí femenino y sembrar solo lo que desea ver manifestado. La unión sagrada, como se manifiesta una idea. Para que logres cualquier meta en tu vida, ya sea un negocio, una relación o un cambio de hábito, necesitas que ambos principios trabajen en armonía. La analogía de la semilla y la tierra, la idea inicial es la semilla, principio masculino. Es pura potencia, pero sin tierra, la semilla se seca y muere. La tierra es el principio femenino, tu subconsciente, tu capacidad de nutrir y dar forma. Si plantas la semilla, idea, en la tierra, emoción y persistencia, el resultado es la planta, realidad física. Si solo tienes energía masculina, tendrás miles de ideas que nunca terminas. Serás esa persona que empieza 10 proyectos y no concluye ninguno. Si solo tienes energía femenina, serás muy creativo y soñador, pero nunca darás el paso para actuar. La manifestación requiere la unión de géneros, la voluntad constante que riega la tierra de la imaginación. Equilibrio de energías en la vida diaria. Todos los seres humanos, sin importar su sexo, poseemos ambas energías. El secreto del éxito es el equilibrio. El exceso de energía masculina nos vuelve agresivos, impacientes, fríos y controladores. Es la fuerza que quiere dominar a los demás sin empatía. El exceso de energía femenina nos puede volver excesivamente pasivos, emocionales, dependientes o indecisos. Ejemplo práctico, el emprendedor. Un emprendedor exitoso usa su energía femenina para escuchar al mercado, para ser intuitivo y para soñar en grande, receptividad. Pero luego debe usar su energía masculina para tomar decisiones difíciles, para ser disciplinado y para ejecutar el plan, proyección. Cuando te sientas estancado, pregúntate, ¿qué me falta? ¿Me falta la chispa de la acción, masculino, o me falta la paciencia para dejar que el proceso madure, femenino? El Kybalión nos enseña que la creación es un proceso rítmico de estas dos fuerzas.
Tú puedes comenzar desde ahora a usar el principio de generación. Haz un análisis de ti mismo y escribe en los comentarios cuál es la energía que consideras te hace falta equilibrar. Recuerda, energía femenina es nutrir y dar forma. La energía masculina es la idea en potencia, la semilla. El género y la influencia mental. Este principio también explica cómo nos influenciamos unos a otros. Una persona con una voluntad masculina fuerte puede proyectar sus ideas en el mí de los demás. Esto es lo que vemos en los grandes líderes, pero también en la publicidad y la propaganda. Si no eres consciente de tu propio principio de género, tu mente femenina será constantemente fertilizada por los deseos y pensamientos de otros. Te encontrarás comprando cosas que no necesitas o creyendo cosas que no te sirven, simplemente porque alguien más proyectó su voluntad en tu mente receptiva. La protección hermética, el estudio del Kybalión te da un escudo. Al reconocer tu yo soberano, aprendes a cerrar la puerta de tu mí a cualquier vibración que no esté en armonía con tu propósito. Te conviertes en el único dueño de tu laboratorio creativo. Conclusión de la serie, El alquimista completo. Hemos llegado al final de este viaje. Los 7 principios son ahora tuyos. No son leyes para memorizar, sino herramientas para usar. 1. Mentalismo, para saber que tú eres el programador. 2. Correspondencia, para leer los mapas del universo. 3. Vibración, para afinar tu energía. 4. Polaridad, para transformar tus sombras en luz. 5. Ritmo, para fluir con las mareas de la vida. 6. Causa y efecto, para dejar de ser una víctima y ser el origen. 7. Género, para tener el poder de crear tu nueva realidad. El Kybalión dice que, cuando el oído es capaz de comprender, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Si has llegado hasta aquí, tu oído es capaz. Pero la sabiduría no es el conocimiento acumulado, sino el conocimiento aplicado. Gracias por acompañarme en esta serie. El universo es mental, y en ese universo, tú eres una chispa divina con el poder de crear mundos. No lo olvides nunca. Suscríbete y activa la campana para futuras exploraciones del conocimiento oculto. No pierdas la oportunidad de profundizar en esta valiosa información. Hasta la próxima. Esto fue La Ciencia Ancestral.